Ok, ya está grabando, entonces ya estamos. Bueno, axiomas de los números reales. ¿Me escuchan bien? Un poquito entrecortado. Sí. Al principio se le cortó un poco. Si me van escuchando, mándenme algún mensajito o díganme. ¿Vale? Sí, Sale. Que se ve que hoy vamos a batallar con la transmisión. Bueno. Ok, entonces. Desde la vez pasada, lo que estamos viendo es que hay algunas propiedades algebraicas en la recta, ¿verdad? Acuérdense que ahorita eso es para el conjunto de números reales, lo usamos para identificar la recta, ¿verdad? Hay muchísimas propiedades, ya conocen muchas. La otra vez hicimos una lista de veintitantas y hay muchísimas, no podemos hacer todas. Y les decía que vamos a escoger algunas de esas como los axiomas. ¿A qué nos referimos con las propiedades algebraicas? Pues las propiedades de las operaciones. ¿Ok? Ahorita primero voy a definir lo que es un campo. Que la parte de un campo es lo que tiene que ver con la suma y la multiplicación. Entonces, definición. Acuérdense que esta parte es abstracta. Entonces, sea X un conjunto donde está definida una suma y un producto. Ya vieron producto cartesiano con Yadira, ¿verdad? Ya. Bien. Entonces, observación. Aquí te va a aparecer así como... Bueno, lo pongo mejor al final la observación. Entonces, X, la terna de la X, la suma y el producto, lo voy a poner entre paréntesis para que quede definido que es una terna, es un campo, así se llaman, estos conjuntos donde hay definida una suma y un producto, se llama campo. Si se cumplen los siguientes axiomas, los siguientes axiomas, sale. Entonces, voy a enlistar los de la suma y para simplificar le llamo S1 al primer axioma de la suma y la suma tiene que ser cerrada. Cerradura de la suma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para todo, aquí pongo el significado, para todo X y Y en el conjunto, tenemos que X más Y también tiene que estar en el conjunto. ¿Queda claro? Sí. Bien. La segunda propiedad es la de la suma es conmutativa.
Es decir, que para todo X y Y en X se tiene que X más Y es igual a Y más X. Mando la foto. Ahorita está muy pixelado. ¿Me oyen bien? Sí, se escucha bien. Sí, lo escuchamos bien. Bien. Luego, la tercera propiedad de la suma es que la suma es asociativa. Esto quiere decir que para todo X, Y y Z en X se tiene que, voy a poner aquí, X más Y más Z es igual a X más Y más Z. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguien está batallando con este lenguaje abstracto y algebraico? ¿Todo claro? Sí, Por profe. ahora no. Ok. La 4 es la del neutro aditivo. Es que existe Ajá. Existe un un elemento que le vamos a llamar 0 por conveniencia. por conveniencia. Tal que Por hábito, ¿verdad? eso, Le llamamos 0 pues por hábito. Existe un elemento en X llamado neutro aditivo. tal que para todo elemento del conjunto, Para toda X en X. se x más tiene 0 es igual a x. que X más 0 es igual A x. ¿Ok? Bien. Luego, la 5 es la del inverso aditivo. Y es que para todo X en X, existe un elemento en X que por hábito le llamamos menos X. Esto es un solo símbolo, ¿ok? Que está en X, tal que X más, lo pongo entre paréntesis para resaltar que esto es un elemento de X, es un solo símbolo. No, porque normalmente, ya ven que la primera vez que nos enseñan el signo menos en la primaria es para una operación. Aquí es nada más para denotar que menos X es un elemento del conjunto X que al sumarlos nos da el neutro aditivo. ¿Está claro? Sí, claro. Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Se trabó. No, sí, profe. Sí, sí. Sí. ¿Cómo, profe? No, sí, quedamos bien, quedamos bien. Creo que ahora sí se trabó. A ver, ya prendí el micrófono de la cámara de frente. A ver, parece que ya se destrabó. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí, profe, ya Ahora bien. sí. Ok. Sí está muy mal hoy el internet. No sé si es el internet o la plataforma, que está muy saturada. ¿Hay forma de saber eso, si es mi internet o la plataforma? Porque ya me acaban de cambiar módem, cable, ya debería de jalar bien.
Pues sí, su transmisión Tal es vez la mala, forma le- sería le- Pues a lo mejor sí es la plataforma, porque luego igual nos falla en álgebra. Entonces, Sí, ¿verdad? Bueno. sí. Ok. ¿Está claro el axioma del inverso aditivo? Está claro. Bien. Luego, vienen los de la multiplicación. M1, para denotarlo, ¿no? Y es, la multiplicación es cerrada o cerradura de la multiplicación. Y esto es que para todo X y Y en X, se tiene que X por Y, el puntito lo usamos para el producto. ¿Por qué? Porque la X nos es confuso con la letra X para la variable, ¿verdad? Esto también está en X. ¿Sale? Mando la foto. Ok. A ver, luego me comentan al final eso, porfa, Ángel y Ricardo. Bueno, luego viene el segundo de la multiplicación, que si se fijan, pues son muy parecidos. La multiplicación es conmutativa. Nada más para ir checando. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que para todo X y Y, en X, se tiene que X por Y es igual a Y por X. ¿Sale? Luego, M3 es la multiplicación es asociativa. Multiplicación es asociativa. Esto quiere decir que para todo X, Y y Z en X, se tiene que X por Y por Z es igual a X por Y por Z. ¿Verdad? Luego, M4 es que existe un neutro multiplicativo, ¿no? Y esto quiere decir que existe un elemento que por costumbre le llamamos 1 en X, tal que para todo X en X se tiene que X por 1 es igual a X. Y M5 es el inverso multiplicativo. Si existe X a la menos 1 igual a 1 sobre X en X. Espera, ¿para todo X en dónde, Gabriel? Sería para todo X en el campo menos el 0. Exacto. Menos Sin un el neutro. En 0. este caso sería, para ser como más abstracto, sería menos un neutro, ¿no? En este caso el 0. Sí, pero ya en la misma definición ya dijimos quién es el 0, que es el neutro aditivo, ¿verdad? Ok. Sí, Entonces, sí. todos los elementos que no sean el neutro aditivo, existe un elemento que le vamos a llamar X a la menos 1 en X, llamado inverso multiplicativo de X, obviamente, tal que X por
x a la menos 1 me da el neutro multiplicativo. Bien. Luego, tenemos el axioma que nos relaciona la suma con la multiplicación que le vamos a llamar SM. O bien, esto entre paréntesis, ¿no? Porque nada más es para recordar que es el axioma que nos relaciona la suma con la multiplicación. Para resumir, le vamos a poner D, que es distributividad. ¿Sale? Y es que para todo X, Y y Z en X, se tiene que X por Y más Z es igual a ¿qué? XY más XZ. X por Y más X por Z, ¿verdad? Y ya. Entonces, ejemplos de campos. Nada más son 11 las propiedades de campo. Ajá. Cierto, le iba a decir lo de transitividad y eso, pero eso es para el orden, ¿verdad? Sí, esos son campos ordenados que ahorita vamos a eso. Mami, va. Entonces vamos a mencionar 3, que son los racionales, que son los números, las fracciones que ya conocen desde la primaria, el conjunto de números reales, que son los que representamos con la recta, y los que ya a lo mejor en algún momento les mencionan en álgebra o que han oído hablar de ellos, son los complejos. ¿Sale? Pero hay más. Pero son solo algunos de los famosos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que en las propiedades que se mencionaron el lunes, se mencionaron algunas poquitas, pero sí se mencionaron propiedades de orden. Entonces, vamos a definir ahora campo ordenado. Entonces, primero tomamos un campo con su suma, su producto, un campo. X con su suma y su producto es un campo ordenado. Si satisface, primero, si hay una relación de orden, que cumple los siguientes axiomas. Entonces, la primera de orden es tricotomía. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo X y Y en X se cumple
solo una de las siguientes relaciones. X es menor a Y o Y es menor que X o X es igual a Y. ¿Está claro? Sí. Bien. Luego, la segunda de orden es transitividad. Y es que si X es menor a Y y Y es menor que Z, entonces, ¿qué debe de pasar? Que también X es menor que Z. X es menor que Z, ¿verdad? Y obviamente X, Y y Z son cualesquiera tres elementos de X que cumplan estas dos relaciones de orden, ¿verdad? ¿Sale? Simón. Luego, la tercera propiedad de orden es, le llamamos orden en la suma. ¿Y qué dice? Es que si tienen X y Y en X, tal que X es menor que Y Z es un elemento cualquiera, entonces X más Z es más chico que Y más Z. Es decir, si un elemento es menor que otro, al sumarle el mismo elemento a cada uno de ellos, se respeta la relación de orden. El más chico, al sumarle el mismo número, nos queda esta suma más pequeña que al sumar el mismo Z al elemento que era más grande y obtenemos el número más grande en esta suma. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y no me va a caber aquí, entonces lo pongo en la otra hoja para que no quede ahí raro. Y la cuarta propiedad de orden es orden en la multiplicación. Nos dice que para todo X y Y en X, tal que X es menor a Y Z está en X, pero Z es mayor que el neutro aditivo, ¿ok? Porque acuérdense que está dada la relación de orden. Y solamente si eliges un elemento en el conjunto que sea mayor a 0, es decir, positivo, entonces debe de pasar que X por Z es más chico que Y por Z. Es decir, que si toman un número positivo y lo multiplican por un número que es más chico que otro, se respeta el orden. Es decir, que este número positivo por el número más chico nos da un número más pequeño que al multiplicar este mismo número Z por el número que era más grande. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. En tal caso, ahora en lugar de tener una terna tenemos un espacio, un conjunto X, una suma, un producto y una relación de orden. Ahora, este cuarteto es
un campo ordenado. Sí, Alonso. Profe, bueno, cuando dice al inicio de que el campo es ordenado solo si cumple los axiomas, bueno, yo me confundí porque el axioma entonces no garantiza que se cumpla eso. O sea, un conjunto X con su suma, su producto y su relación de orden es un campo ordenado si cumple 14 propiedades. 15, ¿no? A ver, 15. Sí, 15. Ajá. Eso es lo que estoy diciendo. Ajá. ¿Te queda claro? Sí. Ok. Pero bueno, entonces los axiomas no son, no se cumplen por ser axiomas. O sea, no. O sea, como dice que tiene que cumplir el axioma, es lo que me confundí. sí, acuérdate que los axiomas son propiedades que tú pides que se cumplan. ¿Ok? Entonces, de hecho ahorita si quieres lo voy a agregar aquí. Estos tres conjuntos con los famosos conjuntos de números, los tres son campos. Pero voy a poner aquí ejemplos. Q y R son campos ordenados. ¿Ok? C, el conjunto de números complejos, no es campo ordenado. Ahora, otros que no son campos ordenados. Los naturales no es un campo ordenado. ¿Por qué? Porque no hay inversos multiplicativos ni inversos aditivos, ¿verdad? Pero entonces ni siquiera es un campo, ¿no? No es ni campo, ni menos campo ordenado, ¿verdad? Y Z, los enteros, sí tienen neutros inversos aditivos, pero no tienen inversos multiplicativos. Entonces, no son campos, ¿verdad? Menos aún campos ordenados. ¿Por qué no tiene neutro multiplicativo? No, inversos multiplicativos. Inverso multiplicativo. ¿Eso te queda claro? No, ¿por qué no tiene? ¿Cuál es el ¿Los inverso? enteros? El 2 sí es un entero, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el inverso multiplicativo de 2? Medio. Ya sería 2 a la menos 1. Que es un medio, ¿no? Ajá, es el medio. Ok, como no es entero. Por eso no es campo, ¿verdad? Ok, sí, gracias. ¿Sale? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, luego como ejercicio habrá que ver qué propiedades, ya sabemos que N no es campo, pero qué propiedades de campo sí cumple, algunas sí las cumple, ¿verdad? Como la suma sí es cerrada en los naturales, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Si suman dos naturales, obtienen un natural, ¿están de acuerdo? Pero si sumar algo que diera 0 y el 0 no lo toma. No te puede pasar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, 1 menos 1. ¿Menos 1 es natural? Pero es que no existe el inverso aditivo en N. Así es. Ok. Ok. ¿Y cómo podría ser un campo pero que no sea ordenado? Aquí los complejos dijimos hace rato que es un campo, pero no es campo ordenado. ¿Vale? Ahorita no voy a meter más detalles de esto, pues porque nosotros en cálculo 1, 2, 3 y 4 no trabajamos con números complejos, ¿verdad? Ok. Pero en variable compleja, pues ya verán, ¿vale? Sí.
Sale. Ok. Entonces, con las propiedades de campo ordenado, se pueden demostrar un montón de otras propiedades. ¿Vale? Esos ejercicios de demostrar propiedades a partir de los axiomas de campo ordenado, los vamos a ir haciendo en estos días. Pero antes de meterme a eso, lo que quiero es que vean, no sé si les queda claro que los racionales, que acuérdense que son las fracciones, o sea, cociente de dos enteros, si les queda claro que eso es un campo ordenado. No sé si les queda claro que R, los puntos en la recta, forman un campo ordenado. Pablo, te están diciendo que tienes tu micrófono prendido. ¿Lo puedes apagar? Ah, ya. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre para demostrar que son campos ordenados? Profe, ¿cuál fue el primero que había dicho? No escuché bien. Los racionales. Pues sería demostrar bueno, que cumplen cada una de las propiedades, ¿no? Que deberían de cumplir. ¿Y cómo ves? ¿Cumple o no cumple? ¿Los reales? ¿Y cómo demostrarías que los reales cumplen? ¿Demostrándolo? ¿Pero cómo? O sea, ¿Demostrando que tiene una triada? a ver, vamos a ver, por ejemplo, Q. No tendríamos, profe, que saber cómo se define la multiplicación y todo eso en R y en Q para poder Hay que demostrarlo. definir las operaciones, pero ya las conocen, ¿no? Ah, Ya saben sumar quebrados y multiplicar quebrados, ¿sí o no? No, híjole, ¿qué cree que yo no? Q, entonces vamos a ver primero que Q es un campo. Si quieren. Ahora, entonces, aquí demostración. Entonces, recuerden que Q es el conjunto de fracciones m entre n, donde m y n son números enteros y hay m y n. Y n es distinto de 0, ¿verdad? N. Ya. Sale. Entonces, ¿cómo se suma? A ver, la definición de la suma, ¿cómo va? M entre n más a entre b es igual a ¿qué? ¿Cómo se define esta suma? n más mb, ¿no? Arriba. El denominador abajo me queda n por b, ¿verdad? Sí. Y arriba an más mb. Arriba bm, ¿sí? AMB. Más a por n. AN. Ajá. Ahora, está claro que el producto de números enteros es entero. Este es un número entero, este es un número entero. La suma de dos números enteros me da un número entero. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y el denominador vuelve a ser un número entero porque tienen el producto de dos números enteros, pero además tanto n como b son distintos de 0. Entonces esto vuelve a estar en Q, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora,
para ver, por lo tanto, la suma en Q es cerrada. ¿Sale? O sea, aquí está la propiedad S1 de la suma. ¿Qué necesitamos ver para el S2? Pues hay que demostrar que M entre N más A entre B es igual a A entre B más M entre N, ¿verdad? ¿Y cómo ven? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Es- Porque 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 la suma en los enteros es conmutativa y el producto también, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí. M entre N más A entre B, acabamos de definirlo como B por M más A por N entre N por B, que es igual ¿a qué? a N más BM entre NB. A Bueno, por BN. N más B por M entre B por B N. por N, si quieres. Y esto era A entre B más M entre N, ¿no? Por lo tanto, la suma es conmutativa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea que el conjunto de números racionales hereda la conmutatividad de la suma y el producto en los números enteros. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Luego. No sé si se dan cuenta que para demostrar la asociatividad, pues tenemos que sumar 3 fracciones y ver que nos dan la misma fracción. ¿Quieren que lo hagamos o les parece evidente? No, pues sí que hacerlo mejor, ¿no, pro? La neta. ¿Seguro o nada más por...? Por no dejar, no digo, pues, ay, pues, Ahí está. para que la bandita lo vea. Platicadito. Platicadito, no, pues es una cosa de hacer cuentas, por eso les digo si quieren. Miren, yo lo que sugiero es que ustedes de ejercicio demuestren y luego si quieren checamos todos los axiomas de campo ordenado en los racionales. Pero si se fijan, son propiedades que han usado de los quebrados toda la vida. Entonces, queda como ejercicio. Esto lo hacen ya que pase su examen, ¿eh? Ahorita concéntrense en estudiar para su examen. Profe, ¿el examen, los temas son antes de este lunes o abarca hasta este tema? A ver qué le dicen a su compañera. ¿Ya? Es lo de la guía. Exacto. Sin números reales. O sea, desde que empezamos a ver números reales ya es la unidad 2. Va, gracias. Pero además, ¿ya has estudiado la guía? Sí, ya. Y viste que no viene nada de esto, ¿verdad? Sí, no, preguntaba nada más para Ay. los videos, a eso me refería. ¿Cómo? No sé cómo estoy volviendo a ver los videos, a eso me refería, hasta cuál ver. Ya. El lunes empezamos. El lunes concluimos el tema anterior, la unidad 1, y empezamos la unidad 2. Ok, gracias. Sale, de nada. Ok. Entonces luego las revisamos. ¿Ok? Bien, ahora. ¿Y qué onda con cómo demuestran que los reales son un campo
Y un campo ordenado, en particular un campo. Pues igual sabemos cómo están definidas o sea, más bien tenemos que ver cómo están compuestos los reales, ¿no? O sea, qué unión de qué tantos conjuntos son y ver cómo se pueden hacer las sumas y las multiplicaciones. ¿Cómo ven? Pues sería justo ver eso, ¿no? Que los reales son igual a los racionales, unión los irracionales. Pero así no se definen los reales, ¿verdad? Bueno, le unimos los enteros. Bueno, no, pero pues, o sea, digo, ver como de qué están compuestos. Ajá. Sí, sí, pero no es como definimos a los reales. Ya te están reclamando, Gabriel, pero en realidad no les está haciendo spoiler, le falló el spoiler. ¿Qué onda? ¿Cuáles son los números reales? Todos los que están en la recta. Pues serían los enteros, los positivos, los negativos. No, así no se define. ¿Serían todos los números que vienen de menos infinito a infinito? Pero no sé si se dan cuenta con las cosas que están diciendo, que son como ideas que tienen que ver con lo que sí son los números reales, pero no sé si se dan cuenta que no es una definición precisa. Por ejemplo, David y alguien más dijo, son los números en la recta, pero no hemos definido la recta. Ah, sí, Giselle, pero ¿para qué conjunto? Acabo de hacer 2 propiedades para los racionales y les estoy dejando de ejercicio el resto. Luego las vamos a checar, pero sí ves que los racionales cumplen todas, ¿verdad? Sí, y ¿serían solo los de suma o los de multiplicación también? Y para probar campo ordenado, además tienes que probar las de orden también, ¿no? A ver, Ah, sí, las de orden. voy a anotar aquí la pregunta. ¿Cómo demostrar que R es un campo ordenado? ¿Sí es pregunta o nada más? O sea, Es pregunta. Porque, sonaba retórica. por ejemplo, dice David, hay que probar que los números en la recta cumplen las 15 propiedades. Pero no hemos definido la recta, David. Porque además les he mencionado que en realidad esa recta infinita como nos la imaginamos, realmente su definición, esa es una representación geométrica, pero la definición va a ser este símbolo que falta definir bien. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, si ven que con los racionales probar que es campo ordenado resulta sencillo, porque el conjunto de los racionales, pues es este conjunto de números que los puedo escribir como enteros, y a la hora de definir las operaciones en Q, uso las operaciones en los enteros, y las propiedades que tiene la suma y el producto en los enteros me va a ayudar para demostrar que Q es un campo ordenado. ¿Se dan cuenta? Pero acá, ¿qué tenemos?
¿Cómo lo hacemos para demostrar que R es un campo ordenado? Utilizan las propiedades de los conjuntos que están contenidos en el conjunto de los números reales. Tenías que probar 15 propiedades que cumplan todos los números en R, no solo subconjuntos, ¿te das cuenta? Primero tendremos que definir R, ¿no? Bueno, los números reales. Ajá, entonces, a ver, exacto, ¿no? Pues, ¿qué cosa es este símbolo, verdad? ¿Y qué cosas son los irracionales, David? Fíjense, esto sí se los voy a definir para que no haya confusión. Definición. El conjunto de números irracionales son los reales que no son racionales. Entonces, la definición de este depende de este. ¿Te das cuenta, David? Entonces, hasta que definas este queda bien definido. ¿Te das cuenta, David? ¿David? Ok. A ver, dice Rodrigo. Un número real es un número de la forma A mayúscula punto A1, A2, A3, tres puntitos, tal que A es un entero y A es un dígito. ¿Cómo ven? A ver. Voy a llamar definición. D es el conjunto de números de la forma. Le voy a poner le voy a poner A0 punto A1, A2, A3 puntitos, donde A0 tal que A0 es un entero y AI es un dígito para toda I en los naturales. Bueno, obviamente sin el cero, ¿verdad? Entonces le pongo aquí asterisco de que es sin cero. Ok. Pero entonces te puedo definir, Rodrigo, otro conjunto que le voy a llamar B mayúscula, donde ahora le voy a llamar B0 punto B1, B2, B3, etcétera, tal que otra vez B0 es un entero y BI es solo 0 o 1. Para toda I, ¿verdad? Aquí para toda I en N sin el 0. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conjuntos? ¿Los reconocen? ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Reconoces este conjunto? Lo que cambia no es el sistema de numeración. ¿Este cómo se llama? Binario. Binario. Es que no estamos diciendo los enteros en qué sistema estás poniendo las etiquetas de los números enteros, ¿verdad? Pero ¿estás de acuerdo que puedes escribir a los enteros con un sistema binario? Si quieres le voy a poner aquí a los enteros, pero escrito en forma binaria. Y aquí los enteros los estás escribiendo en el sistema decimal también, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos conjuntos? Esta es
los números en el sistema decimal, ¿estás de acuerdo? Y estos son los números en el sistema binario. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cuál de esos son los reales? Profe, lo que está arriba de N es un gato. Es un asterisco de que no es igual a 0. Porque Ok. ahí la estoy tomando desde A1. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que dijimos que el asterisco era para decir que no tienes al 0 aquí? Ah, sí, sí, ok. Sí, ya recordé, gracias. Órale, sale. Alguien había levantado su mano. ¿Quién era? Yo, David Alejandro, preguntaba si en esa donde decía la segunda definición es B0 que pertenece a los enteros, ¿verdad? Pero sí, pero en el sistema binario. Ah, ok, binario. Gracias. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner aquí. Z sub D son los enteros. Enteros en el sistema decimal D son los números del sistema decimal, ¿verdad? Aquí Z sub B son los enteros en el sistema binario B son los números del sistema binario, ¿verdad? Pregunta. ¿Cuál de esos dos conjuntos son los números reales? Ninguno de los dos. ¿Cómo ven? ¿Tú, Rodrigo, qué opinas? Está claro que los conjuntos D y B son diferentes, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué onda, David? Ah, no, Rodrigo. A ver, dice Rodrigo, primero habría que considerar en qué sistema de numeración estamos trabajando. Ya le causó dudas respecto a cómo definir los reales. Ahí estamos llegando al meollo del asunto. Pues, ¿qué creen? Que tanto el sistema binario como el sistema decimal o el sistema ternario o cualquier sistema de números en la base que quieran, son etiquetas diferentes para representar a los mismos números reales. Son simplemente, tanto D como B, son conjuntos de etiquetas para representar en distintos sistemas a los números reales, pero representan a los mismos puntos en la recta. Entonces la respuesta a la pregunta era sí, ambos conjuntos son los números reales. Bueno, hay que definir la suma, el producto y el orden apropiadamente. Ok. Entonces, lo voy a anotar aquí, observación. Los conjuntos D y B nos sirven para representar
a los puntos en la recta usando base 10 y 2 respectivamente, ¿verdad? Entonces, para entender qué significa el símbolo de los números reales, tenemos que hablar un poquito de más cosas. Entonces, denme chance. Primero, definición. Sea X, fíjense, no he definido todavía este símbolo, ¿ok? De manera que esta definición queda bien una vez que definamos bien este conjunto. Pero para que se entienda la definición de este conjunto, primero les tengo que hacer notar algo. Y bueno, es una definición que en realidad están muy familiarizados. Bueno, X lo voy a tomar mayor o igual que 0. Ya dije que R sí es un campo ordenado. Luego vamos a ver por qué. De manera que este símbolo está bien definido porque X tiene que ser mayor a 0 o igual a 0. ¿Ok? Luego, la raíz, ¿qué estamos definiendo? La raíz de X es igual a Y, ¿sí que? Si Y por Y es igual a X. Si Y por Y, que se abrevia como Y cuadrada, es igual a X, ¿verdad? O sea, todos están familiarizados con la raíz cuadrada de un número. Aquí está la definición, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre? Proposición. Pregunta. ¿La raíz cuadrada de 2 es un número racional o no? No. No es, ¿verdad? No. No es un número racional. ¿Sale? ¿Ok? ¿Cómo se demuestra? Pues podemos suponer que sí es racional, ¿no? Y llegar a una contradicción. Suponemos que raíz de 2 es igual a m entre n. M y n enteros primos relativos. O sea, M y n enteros ahorita positivos. ¿De acuerdo? Simón. N no puede ser 0 en una fracción y M no puede ser 0 porque en una fracción si el de arriba es 0, pues todo esto es 0 y esto 0 al cuadrado no puede ser raíz de 2, ¿verdad? O sea, 0 al cuadrado no da 2, por lo tanto 0 no es raíz de 2. ¿Está claro? Entonces, otra vez puse Z. Tanto M como N son números enteros positivos y M y N ya la fracción M entre N irreducible. Todo mundo sabe qué significa esto, ¿verdad? Que M y n son primos relativos. Que son primos relativos o que no tienen factores en común. Entre paréntesis, M y N no tienen factores en común. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ahora,
como la raíz de 2 estamos suponiendo que es una fracción de la forma m entre n, entonces puedo elevar al cuadrado de ambos lados. Y me queda que 2 es igual a m entre n al cuadrado. ¿Están de acuerdo todos con esto? Si dos números son iguales, al elevarlos al cuadrado, la igualdad se tiene que conservar, ¿sí o no? De acuerdo. Bien. Pero m entre n al cuadrado es igual a m al cuadrado entre n al cuadrado. ¿De dónde sale esta igualdad? De cómo se multiplican los quebrados. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien tiene duda en esta igualdad? No. No. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues concluimos que m al cuadrado es igual a 2 por n al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Este paso es evidente para todos? No, ¿por qué? Porque, fíjate, si al dividir el número m cuadrado, el número n cuadrado obtienes 2, tú puedes multiplicar de ambos lados de la igualdad el número n al cuadrado, ¿verdad? Ah, ok, sí, ya vi entonces. Y con eso obtienes esta igualdad, multiplicando n cuadrada de ambos lados de la igualdad anterior. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí. No, ¿cómo? Por favor, ¿me lo puedo repetir, por favor, otra vez? Tú ya has hecho esto, multiplicar un número de ambos lados de la igualdad. Mira, lo voy a escribir aquí. Multiplicas 2 por n cuadrada y esto tiene que ser igual que m cuadrada entre n cuadrada por n cuadrada. Ah, ya. Ok. Y como este está dividiendo, este entre este, que es el mismo número, te da 1. ¿Estás de acuerdo? Y así llegamos a esta igualdad. Salma, ya tomamos m y n como enteros positivos. ¿Tienes duda de si el 0 es positivo? El 0 no es positivo, ¿verdad, Salma? Ah, ya, ok, profe. Ok, sale. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que m al cuadrado es un número entero porque m es entero. Y nos está diciendo que m al cuadrado es par. Esto implica... Me voy a otra hoja. Esto obliga a que m cuadrada es un entero par. ¿Hasta aquí vamos bien? Punto. Observación. Un número par, si lo elevan al cuadrado, 2k, si lo elevan al cuadrado, ¿qué les da? Les da 4 por k cuadrada, que es 2 veces 2 por k cuadrada. O sea que, ¿qué obtienen? Cuando elevan un número par al cuadrado, sigue siendo par. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cuadrado de un número par también es un número par. ¿Se entiende esto? Sí.
Pero tengo una preguntita. Ajá. Lo que tiene que pasar es que esto se cumpla en el otro sentido. Si un número al cuadrado es par, entonces su raíz es par, ¿no? Espérame. 2. Si elevas al cuadrado un número impar, ¿qué obtienes? Un número impar. ¿Verdad? Pero lo desarrollo, ¿no? Tienes 4K cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que es más 4K, más el cuadrado del primero, que es más 1. Este es un número par, este es un número par, la suma de números pares da par, y si luego le sumas 1, es impar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el cuadrado de un número impar también es impar. ¿Cuál es la conclusión? Como este es un entero par, de la observación concluimos que M es par. ¿Están de acuerdo? Sí. Entero, ¿eh? Entero par. De la observación concluimos que M es par. Esto quiere decir que existe un entero que además es positivo, porque M es positivo, habíamos dicho que era positivo, tal que M es igual a 2 veces A. ¿Están de acuerdo? Porque es un número par. Bueno. Sustituyendo esto de aquí en la igualdad que habíamos obtenido anteriormente, ¿qué habíamos obtenido? Que m cuadrado es igual a 2 veces n cuadrada. Sustituimos aquí el valor que encontramos de m. ¿Y qué obtenemos? Entonces, m cuadrada, que es igual a 2 veces a al cuadrado, por un lado, es igual, al elevar al cuadrado este número, obtenemos 4 veces a cuadrada. Pero habíamos dicho que m al cuadrado era 2 veces n cuadrada. Entonces, puedo dividir entre 2 de ambos lados. ¿Y qué obtenemos? Que 2 veces a cuadrada es igual a n cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Como n cuadrada es par, por la observación que obtenemos. N es par. Tenemos que n es par. Esto es una contradicción. ¿Con qué? Habíamos supuesto que la raíz de 2 la podíamos escribir como una fracción de m entre n, donde m y n no tienen factores en común. Y haber supuesto eso nos llevó que no tienen factores en común, nos llevó a que sí tienen factores en común. ¿Lo ven? La contradicción es que llegamos a que 2, a que m y n
tienen al 2 como factor común. Pero habíamos supuesto que M y N, no, M y N no tienen factores en común. Y con esto ya acabamos la demostración. ¿Por qué? Queríamos probar que raíz de 2 no es un número racional, o sea que no se puede escribir como fracción de enteros. Supusimos que sí se podía y eso nos llevó a una contradicción. Por lo tanto, concluimos que no se puede ver como un número racional, o sea, se cumple esto de aquí. ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Bien. Espérame. Bueno, está cargando la foto. Creo que está fallando el internet, pero ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí. Todo bien. Espérame. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que fíjense, o sea, un problema que tenemos es cómo vamos a definir a los números reales. ¿Ok? Porque la definición de los números racionales es fácil. El conjunto de números racionales es simplemente el conjunto de quebrados. O sea, el conjunto de números representados con la división de dos números enteros donde el denominador es distinto de 0. El problema de definir los números reales con etiquetas, o sea, si queremos definir a los números reales con etiquetas, es que tenemos por lo menos dos conjuntos de etiquetas que ya sabemos que representan a los mismos puntos en la recta. Esto lo que nos está sugiriendo es que o bien consideras que por cada base hay una recta, lo cual no es como se hace, porque al final, aunque las etiquetas de los números aquí son diferentes, las propiedades algebraicas y todas las propiedades de este conjunto, del conjunto de números en el sistema decimal y el conjunto de números en el sistema binario y en cualquier base, aunque las etiquetas son diferentes, las representaciones de los números son diferentes, pero todas las propiedades son iguales. Eso lo que nos lleva es que R lo vamos a definir como un conjunto a partir de un conjunto de propiedades, no a partir de las etiquetas que usemos para representar a sus elementos. ¿Se entendió? Ok, y de ahí parte justamente eso, ¿no? De que, o sea, las propiedades de los conjuntos que había definido antes cumplen las propiedades de R y por eso dice que es R con otro nombre, ¿no? Ajá. Pero O sea, ya mencionamos que tanto Q como R son campos ordenados. Pero ya acabamos de mostrar que este conjunto, el conjunto de números irracionales, es no vacío.
Eso ya sabíamos, ¿verdad? Geométricamente, ustedes saben que en la recta sí existe un número que al elevarlo al cuadrado les da 2. ¿Por qué? Porque si aquí tienes el 0 y aquí tienes el 1, si trazan con regla y compás una perpendicular a la recta y esto también mide 1 de altura, ¿qué pasa? Este triángulo rectángulo tiene por hipotenusa un lado que ¿cuánto mide? Usando Pitágoras. ¿Cuánto mide este lado de este triángulo rectángulo del lado de base y de altura 1? Raíz de 2. Raíz de 2. Luego se traen con su compás este punto hacia acá y aquí de veras hay un punto que se llama raíz de 2. O sea, raíz de 2 sí es un número real. ¿Se dan cuenta? Geométricamente, esto es evidente, ¿sí o no? Esto representa un número que sí está en la recta, ¿sí o no? Sí. ¿Mandé la última foto? ¿No les debo fotos? Geométricamente, podemos convencernos de que el número raíz de 2 sí es un número real. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que no en todos los campos ordenados existe un número que al elevarlo al cuadrado te da 2. En Q no existe ese número. Entonces, no en todos los campos ordenados existe un número que al elevarlo al cuadrado nos dé 2. ¿Y cuál es la moraleja de este asunto? Pues que R no solamente es un campo ordenado, sino que cumple propiedades especiales que Q no lo cumple. Les voy a poner la conclusión. Si bien Q y R son campos ordenados, R cumple algunas propiedades que Q no cumple. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo para serlo honesto me perdí desde que definió a ese conjunto B y ese conjunto D, Ajá. de binario y decimal. Ajá. Y desde entonces no le estoy cachando muy bien a qué estamos haciendo. Estamos hablando de por qué el hecho de que los reales tenga a los irracionales lo diferencia de Q.
van dos cosas. Una pregunta es, ¿cómo puedes demostrar que R es un campo ordenado? No hemos respondido esa pregunta. ¿De acuerdo? Uno de tus compañeros propuso, toma los números en el sistema decimal para definir a R. ¿Y qué le dije a tu compañero? Ah, pero considera que también tienes los números en el sistema binario. Ah, que son dos representaciones, pero al final de cuentas de lo mismo, ¿no? De lo mismo. ¿De qué es lo mismo? De los puntos en la recta. Este conjunto es el que representa esa recta, ¿verdad? Y esa observación te dice que los puntos en la recta tienen muchas etiquetas diferentes para distinguirlos. Puedes usar el sistema decimal, que es el conjunto. ¿Cuáles son las etiquetas en el sistema decimal? Pues los números que ya conoces, que están en el conjunto D, ¿verdad? Eres Juan Pablo, ¿verdad? Sí, sí. Pero también puedes usar las etiquetas del sistema binario, que es los números que están en el conjunto B. Entonces, ¿qué cosa es esto? Este conjunto lo vamos a definir a partir no de las etiquetas, no de los números que uses para representar a los elementos de este conjunto, sino que este conjunto lo vamos a definir porque va a ser el único que cumple una cierta cantidad de ciertas propiedades. ¿Se entiende, Juan Pablo? Lo voy a agregar aquí. Observación siguiente. R se va a definir como un conjunto que cumple ciertas propiedades. A sus elementos se les puede identificar con diferentes números. Que los números vienen a ser los nombres de los elementos de este conjunto. Por ejemplo, los números del sistema decimal o los números del sistema binario. ¿Ok? Hasta aquí, ¿esta observación se entiende? Yo sí. Yo le estoy cachando la onda, sí. Sí, no sé si te acuerdas, Juan Pablo, que cuando definimos a los naturales con los axiomas de teoría de conjuntos, usábamos las etiquetas de los naturales del sistema binario que ya conocemos. Más bien el del sistema decimal, ¿no? Ajá. Ah, Pero, sí. Pero no tienes que usar a fuerza esas representaciones para los números naturales. Claro, Todos los números naturales los puedes representar con base 2, o sea, en el sistema binario. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero sin importar qué etiquetas les pongas a los elementos del conjunto de los naturales,
fíjate que lo único que necesitas para definirlos eran tus axiomas de teoría de conjuntos que vimos. Aunque les cambies los nombres a las etiquetas o las representaciones. ¿Se entiende? Por ejemplo, tú eres Juan Pablo, ¿no? Sí. ¿Y tienes algún apodo? Pues Juan Pablo. Ah, bueno. O sea, tú eres tú, sin importar si alguien te dice Juan, si alguien te dice Pablo, si alguien te dice Juan Pablo, o si alguien te dice Juanpa, o como sea, ¿verdad? Tú eres tú. Esa es como la lógica detrás, distinguir al conjunto que cumple ciertas propiedades de los distintos nombres que le puedes dar a los elementos de ese conjunto que cumple ciertas propiedades. Eso es lo que está detrás. Ok. De manera que este símbolo es un conjunto que cumple ciertas propiedades, que todavía no digo cuáles, ¿ok? Sí. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahorita y en el siguiente tema. Porque hay una propiedad, en realidad, además para acabarle de amolar y ser más confuso todo, solo hay un axioma diferente que cumple R, que Q no cumple esa propiedad. Pero esa propiedad, para entenderla a fondo, lo vamos a ver hasta la siguiente unidad. Vale, vale. Ahorita nos va a poner todas las propiedades de R y Q y la única que es de R y no de Q. Y les voy a explicar, o sea, porque va a salir en la discusión que vamos a hacer, qué propiedad, por dónde va la propiedad que cumple R que no cumple Q. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, cuando acabemos la segunda unidad, van a tener una idea intuitiva de qué cumple R que no cumple Q. Pero eso se va a formalizar y a precisar hasta la siguiente unidad. ¿Ok? Pero la idea geométrica la van a tener clarísima. Porque ¿de dónde viene el problema? Pues justo de que algo cumple en la recta que hace que en la recta sí existe el número raíz de 2 y que los racionales no cumplen esa propiedad y por lo tanto eso hace que no haya un número en los racionales que al elevarlo al cuadrado te dé 2. Básicamente, hasta ahorita con lo que hemos dicho tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que esa propiedad, porque alguien podría decir, ah, bueno, ya sé, R es como Q, nada más agrégale raíz de 2. Pero no. Porque, ¿qué ocurre? Que en R existe raíz de 3 y en Q no existe raíz de 3. Es decir, no se resuelve agregándole un elemento a Q como raíz de 2 para que ya te quede como este conjunto. Es decir, si a Q le agregas raíz de 2, no obtienes este conjunto porque no está raíz de 3, no está raíz de 5, etc. Claro. Muchos números va a haber aquí que no están acá. ¿De acuerdo? Ok, entonces, por ejemplo, diríamos que raíz de 2 no está definido en los racionales. No, porque la definición de los racionales es muy fácil. ¿Cuál era? Son 2 enteros, uno entre otro. La división son los números que puedes representar con la división de 2 enteros. Ajá. No encuentro esa hojita, pero pues esa es la definición de Q. ¿Ok? Y cuando tú defines así a Q, Q cumple las 15 propiedades de campo ordenado, definiendo apropiadamente la suma, el producto y el orden. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero esas 15 propiedades de campo ordenado o sea, un conjunto como Q, que cumple esas 15 propiedades, no son suficientes esas 15 propiedades para que un conjunto cumpliendo las 15 propiedades
te garantiza la existencia de un número como raíz de 2. ¿Se entiende? Ok. Por eso, esta observación. R, además de las 15 propiedades, va a cumplir, les adelanto de una vez, solo le vamos a pedir a R una propiedad más, que luego se va a entender cuál es. ¿Ok? De manera, es más, se los voy a precisar así. ¿Qué? Adelanto. R se define como un conjunto que cumple 16 propiedades. $15 de campo ordenado y una adicional especial. Le voy a poner nada más aquí. ¿Sale? Ya, ahí Alonso ya pone el adelanto de cómo se llama la propiedad, pero pues quién sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? De la completez. ¿Sale? Bueno. Entonces, este símbolo, ¿qué representa este símbolo? Es un conjunto que cumple 16 propiedades. ¿Sale? ¿Y cómo se pueden representar a sus elementos? Con distintos nombres. Por ejemplo, con el sistema decimal. ¿Cómo se representan los números en el sistema decimal? Bueno. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la discusión de qué significa este símbolo. Todavía no lo podemos definir del todo porque la definición completa de este símbolo la vamos a poder terminar hasta la siguiente unidad. ¿Ok? En esta unidad vamos a trabajar las 15 propiedades de campo ordenado. ¿Ok? Y vamos, a la hora de estar discutiendo las propiedades de campo ordenado y de ver el sistema decimal, va a salir la cuestión de la propiedad adicional. Nos va a servir para preparar eso. Bueno. Entonces, ¿cómo usamos el sistema decimal para representar a los puntos en la recta? Y acuérdense que los puntos en la recta, justamente ese conjunto de puntos en la recta, es este símbolo. Geométricamente es este símbolo. Bueno. A ver, esta parte sí se la sabe, ¿no? A ver, lo primero es la representación en el sistema decimal de los enteros, ¿verdad? Porque tienes aquí al 0, a la unidad, luego tomas otro segmento del mismo tamaño hacia la derecha, marcas ese punto y es el número 2, y así se siguen
Y luego aquí está el 10. ¿Qué significa este símbolo? Pues que repitieron, pusieron la unidad así consecutivamente 10 veces y al punto al que llegan es el número 10, ¿verdad? Y luego sigue acá, agregan otra unidad y aquí aparece el 11 y así se sigue. Y luego cuando van hacia la izquierda, si ponen el punto que está a la misma distancia del 0, pero del lado izquierdo del 0 a la misma distancia que el 1, este le llamamos el menos 1, ¿verdad? Luego, para el otro lado está el menos 2, se siguen, y por acá está el menos 10, y se siguen para la izquierda, ¿verdad? Entonces, el sistema decimal, una propiedad que tiene es que utiliza solo los 10 dígitos para poder representar a todos los puntos en la recta, ¿sí o no? Sí. Bueno. Entonces, si A0 es un entero, entonces A0 lo pueden ver como un alfa n puntitos hasta alfa 0, o sea, donde alfa i es un dígito, ¿verdad? ¿Y qué significa que el entero esté representado de esta manera? Pues que A0, este entero es igual a alfa 0 por 10 a la 0, ¿verdad? 10 a la 0 es 1, por eso son las unidades, ¿verdad? Y le suman las decenas, que es alfa 1, que es un dígito, por 10 a la 1. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Más puntitos. Después de las decenas siguen centenas, luego millares, decenas de millar, centenas de millar, etcétera, ¿verdad? Hasta que llegan a alfa n, que lo multiplican por 10 a la n. Entonces, así es como usamos el sistema decimal, ¿verdad? Para representar a los enteros. Esta parte ya todo el mundo la conoce. ¿De acuerdo? Profe, ¿Qué pasó? Una pregunta, la verdad a mí no me termina de quedar claro como a qué se refiere con lo del subíndice i, o bueno, con lo del alfa i, ¿cómo que es un dígito? Eso como que me causa confusión. ¿Cómo representas a los enteros en el sistema decimal? Pues con dígitos, ¿no? ¿Y cómo los escribes? Pues escribes los dígitos de manera consecutiva, ¿sí o no? Por ejemplo, a ver, el año en el que estamos, 2021. Profe, entonces Esta cantidad, ¿qué representa? 1 por 10 a la 0, que es una unidad, más 2 por 10 a la 1, que son 2 decenas, más 0 por 10 al cuadrado, que son 0 centenas, más 2 por 10 al cubo, que son los millares. Y bueno, aquí no me aparecieron 9 y eso, pero en el sistema decimal, cualquier entero lo puedes representar con 10 dígitos. ¿Sí o no? Oh, ya sí, profe. Bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo? sí, de que el último alfa es alfa sub 0. Es que no Sí, alcanzo ¿no? a ver. Porque las unidades, Corren de 0 a 9, ¿no? o sea, las unidades multiplicas a este dígito por 10 a la 0, ¿sí o no? Por eso le puse 0 aquí, para que coincida el subíndice con el exponente del 10. ¿Te das cuenta? Ok. Ah, aquí es alfa n, ¿no? Alfa n lo Ujú. multiplicas por 10 a la n. Con Ok, este gracias. sistema de 10 dígitos puedes representar a cualquier entero. ¿Estás de acuerdo?
Ah, sí. Sí, Bien. sí. Ahora, pero no solo, y por cierto, pues aquí están los naturales, ¿verdad? Porque los naturales son un subconjunto de los enteros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo representan? Déjenme mandar la foto. ¿Cómo representan un número X? Aquí tienen un punto X. Vamos a pensar ahorita que es positivo. En el sistema decimal, ¿cómo le asignan un número a X en el sistema decimal? Entonces, lo primero es que tienen que fijarse cuál es el entero que está justo antes de X, ¿no? Vamos a pensar que aquí está A0, que es su parte entera, ¿verdad? Y entonces aquí estaría A0 más 1. Aquí ya no hay enteros, ¿verdad? Entonces, la parte entera de X va a ser este A0, que ya lo sabemos escribir en sistema decimal. Pero luego, como X es un punto cualquiera, no necesariamente es un entero, usamos el punto decimal para seguir asignándole una etiqueta en el sistema decimal, un número del sistema decimal al punto X. ¿Cómo se asigna esa etiqueta? Como nos dijo hace rato, ¿no? Se multiplica por 10 a la... ¿Sería qué? 10 a la 1 primero, ¿no? No, pero ya estás en la parte decimal, entonces lo que haces 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. es que ahora divides este intervalo en 10 partes iguales, ¿verdad? ¿Sí o no? Y te fijas, vamos a pensar que X quedó aquí. Aquí está X. ¿Cuál es el primer decimal que le corresponde? Pues justo te fijas en esta división en 10 partes de este segmento que mide longitud 1, justo cuántos decimales necesitas para no pasarte del punto X. En este caso son 2. Entonces, el dígito que va después del punto decimal es 2. De manera que este punto de aquí es A0.1. Este punto es A0.2. Este punto de aquí es A0.3. Y así se siguen, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero puede pasar como en este ejemplo, que X no es ni A0.2 ni A0.3. Entonces, ¿qué sigue? Le hacemos zoom y aquí está A0.2 y aquí está A0.3 y volvemos a dividir en 10 este segmento que ya medía la décima parte de la unidad. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, me va a quedar no muy bien, pero a ver. Ya, ¿no? Hasta aquí. Este ya no. Ignoren este cachito, le voy a poner una hojita ahí, un cachito.
Ahí, ¿no? Ya. Así, ¿no? Y supongan que ahora la X, lo voy a poner en rojo para que se distinga, que ahora la X cayó aquí. Aquí está X. Entonces, cuentan, ya saben que cada uno de estos segmentos es la centésima parte, mide la centésima parte de lo que mide la unidad original. Cuentan cuántos centésimos hay para no pasarse de X y le asignan al número X esa cifra en esta posición. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que este punto de aquí es el que está a la izquierda es A0.27 y el que está a la derecha es A0.28. ¿Verdad? Sí. Y como para no pasarnos de X, llegamos hasta el A0.27, quiere decir que el número en el sistema decimal que le corresponde al punto X, en las centésimas lleva un 7. Y repiten este procedimiento. Que el procedimiento puede ser infinito, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, si queremos representar así pi, sería infinito, ¿no? Por ejemplo, pi, por ejemplo, raíz de 2, o un tercio. Un tercio también, ¿verdad? Por ejemplo, si dividen a la unidad en 3 partes iguales, este punto de aquí es un tercio. Y un tercio en el sistema decimal, ¿qué nos da? ¿Qué etiqueta le corresponde en el sistema decimal? Pues 0.33333. Y se repite una infinidad de veces el 3. Pero tienes que meter una infinidad de veces el 3. Si tú cortas, Ricardo, ya no te da igual. Tienes que meter una infinidad de veces el 3. Estos puntitos representan infinidad de 3. Exacto. Pregunta. Entonces, o sea, el número que escribió el compañero, se puede decir, o sea, si no le pone los 3 puntitos, se puede decir que sí se puede representar como fracción. Y no es un tercio, ¿verdad? Ah, no, pero, o sea, pero sí se puede. Exacto. Luego vamos a ver eso. Ok. ¿Ok? Bueno. Entonces, no sé si se dan cuenta que la manera en cómo usamos el sistema decimal para representar a los puntos de la recta nos está dando una función entre quién y quién, entre dos conjuntos, la recta y el sistema de números en el sistema decimal. No sé si se dan cuenta que la representación de los puntos en la recta con el sistema decimal es una función donde la función va de la recta, a cada punto en la recta le asignas un número del sistema decimal. ¿Se dan cuenta? ¿Será inyectiva la función? ¿Será sobreyectiva la función? Esto lo vamos a discutir el viernes. ¿Sale? Ok. Bueno. ¿Está bien Pacheco, no, profe? Exacto. Entonces,
conforme ya están viendo que vamos a retomar lo que ustedes ya saben del sistema decimal, pero ver cómo encaja en la teoría que estamos construyendo del conjunto de los números reales definido a partir de un conjunto de propiedades que son los axiomas que luego vamos a volver a decir. ¿Sale? Bueno, por lo pronto lo dejo aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasó? Creo que dijo que sí. Ah, ya. Bueno. Bueno, para que lleguen el viernes, porque luego el viernes se van de fiesta desde temprano y no llegan. Bueno, pues si no tienen dudas, paro la grabación. Paro la grabación, ¿verdad? Sí. Sale. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas